La corte española se convirtió en los siglos XVI y XVII en el mayor epicentro político de Europa. España marcaba su dominio y eso hizo que nos miraran y que también nos copiaran, incluso en moda y en tradiciones. Pero ¿cómo era ese estilo español? Se lo preguntamos a Bárbara Rosillo, nuestra historiadora del arte. Buenos días, Bárbara. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, la moda siempre es un reflejo de la sociedad, ¿no? Sí, sí lo es. ¿Cómo era esa sociedad del siglo XVI española? Pues la sociedad española en la época de Felipe II y Felipe III era una sociedad cerrada, fuertemente jerarquizada y sobre todo viviendo con mucha preocupación la reforma protestante. La monarquía española fue la abanderada de la contrarreforma y todo esto se vio indiscutiblemente reflejado en el vestido. Sí. Y afortunadamente pues tenemos muchos retratos que eran muy típicos en la época, el retratar, ¿no?, a las damas de la corte y a los reyes y reinas, y entonces nos podemos hacer una idea perfecta de cómo se vestía. Entonces, muy cómodo no era, ¿eh? No, debía ser. Sobre todo para la mujer, porque parece como si la mujer se escondiera su silueta. Sí, has dado en el clavo, has dado en el clavo. Mira, os he traído como primer retrato a la tercera mujer de Felipe II, Isabel de Valois. Es un vestido fastuoso, como podemos ver, de terciopelo rojo. Se piensa, esto es bastante entretenido porque se piensa que este es el vestido que ella usó en la misa de esponsales que se celebró en Guadalajara. Sí. ¿Se casó de rojo, Isabel de Valois? Sí. Esto era, no sé si era un atrevimiento para la época, en absoluto, ¿no? Era normal. Bueno, en realidad el color blanco, como hemos hablado en otras ocasiones que hemos hablado del vestido de novia, es un color que se populariza a partir del siglo XIX y se conserva en un inventario el de la reina. La menciona este vestido en particular porque está tasado en una cifra muy importante y piensan que fue el que utilizó en la misa de velaciones en Guadalajara cuando se encontraron Felipe II y ella. Entonces aquí podemos ver un poco las características generales de cómo es la moda. Que es enseñar poco. Es enseñar nada. A grandes rasgos, enseñar nada, ¿no? Escotes cero, mira, cuanto más tapada mejor. Sí. Vemos que solamente el rostro y las manos quedan al descubierto y es un atuendo muy embarado que está compuesto sobre todo, bueno, hay tres elementos principales de la indumentaria femenina en esta época, españoles, y que llevamos al resto de Europa, o sea, creábamos tendencia, como se dice hoy en día. Entonces son tres elementos. Aquí también tenemos a Isabel de Valois y podemos adivinar estos tres elementos que, bueno, permanecían bajo el vestido, pero le daban la silueta exterior. ¿Y eran? Eran el cartón de pecho, una especie de tablillas que se ponían delante del busto para aplanarlo. O sea, silueta completamente plana, busto de la mujer completamente plano, como podemos observar, es como un hombre. Tenía que ser incómodo incluso. Debía ser, sí, y además a las niñas las fajaban también porque no estaba bien visto tener pecho, tener un pecho grande. Todo lo contrario hoy en día. Sí, claro, es verdad. Todo lo contrario hoy en día. No tiene nada que ver. Sí. Y además se puso de moda en el resto de Europa. A raíz de la moda española, o sea, el pecho nada y los otros dos elementos. El cartón de pecho surgió ¿Y era un cartón propiamente dicho? Bueno, ¿de qué material? Normalmente puede ser de tablillas de madera o incluso hay una viajera extranjera que vino en el siglo XVII y vio cómo a las niñas las fajaban con una especie de tablillas de plomo para conseguir aplanar. Pensar, o sea, tablillas de plomo para aplastar el pecho, es que tendría que ser una incomodidad. Creo que ni sano es una siquiera, negación, ¿no? Es una negación fruto del momento histórico. Entonces, el cartón de pecho surgió en la época de Felipe II. El verdugado es la siguiente parte de la indumentaria femenina. Que tiene un nombre que verás, ya solo con el nombre verdugado. Sí, el verdugado se llamaba así porque era una estructura realizada a base de aros de mimbre, en esta disposición, de tal manera que se colocaba bajo la falda y entonces daba la sensación de volumen.
tiesura total y las telas estiradísimas. Que no tiene nada que ver con el cancán, porque el cancán era, ¿no? Quiero Bueno, decir, el verdugado es como más tieso, ¿no? Sí, lo que pasa es que el verdugado, que surgió en la España de los Reyes Católicos y también pasó a toda Europa, hasta surgió la Corona de Castilla, el verdugado es un antecedente de hasta hace muy poco. O sea, ha ido evolucionando esa manera de ahuecar las faldas. Y es por ejemplo, el polisón en el siglo XIX, ¿me entiendes? O sea, que ha sido una cosa que ha ido evolucionando, pero surgió en Castilla. Y luego el último elemento son los chapines. Los chapines eran una especie de funda donde se metía el pie, normalmente, no sé si tenemos aquí. Sí. Aquí tenemos un chapín. Los 3 ejemplos que os he traído están conservados en museos españoles. Entonces vemos cómo es una especie de, de funda. Esos son los precursores. Este está en el Museo de la Alhambra, de las en plataformas, Granada. Bárbara. Sí, pues sí, es un plataformón indescriptible. Entonces, bueno, vemos que está hecho de piel y no tiene punta ni talón. Entonces se agarraba al empeine por una especie de cinta. Y era un zapato que lo llamaban en la época tacones de 7 pisos, según las ¿cómo te diría? Las partes de corcho que tuviera, sí, ¿sabes? Las láminas de corcho que tuviera, perdona. Y entonces, pues era un zapato en el que se metía. Mira, ejemplo estos es precioso. Bonitos. Esto es un ejemplo precioso. ¿Verdad? Son simpáticos. Sí, que era una cosa para llevar el pie ya calcado. Claro, pero tú te imaginas a la mujer del siglo XVI con el cartón en el pecho, la tablilla de plomillos, el verdugado de mimbre para la falda, y ahora te subes en los 7 pisos. Sí, y no hemos hablado de la gorguera. Y ahora la gorguera. Venga, la gorguera. La gorguera también surgió en España. Aquí tenemos a la infanta Catalina Micaela, hija de Felipe II, y podemos ver cómo la gorguera subió tanto que era imposible que los pendientes cayeran de manera natural, y el peinado hubo que hacerlo tipo copete, porque no había ya más espacio. O sea, llegó hasta como si quieramos el cogote, y entonces ya era un atuendo propio de esta época, porque antes y después la mujer tuvo formas sinuosas. El Renacimiento se usó escote en la España de los Reyes Católicos. O sea, esto fue una época, ¿no? Sí. Un momento concreto. Por cierto, mientras la mujer vestía así, el hombre era mucho más sencillo en su atuendo. El hombre vestía con todos los ejemplos que os he traído es la familia real y las damas importantes, pero sí vestían con una riqueza extrema. Como te he dicho, la piel al estar completamente tapada, el vestido era el marco donde se desplegaban todas las joyas, y el hombre vestía con mucha más sencillez y mucha más... pero también era un atuendo embarado y rígido. En esto los dos son muy parecidos, porque también usaba la gorguera y el jubón era muy apretado. Entonces es una época que se ha hablado mucho de la altivez del español, pero también esa altivez era provocada por su manera de vestir. La forma de vestir porque a lo español, ¿no? Porque no daba muchas posibilidades. Y en tejidos, Bárbara, porque siempre ha tenido mucha fama España, incluso Andalucía, Sevilla, sí, en la calidad de sus tejidos, sí, de sus telas. Pues los tejidos, en España ha habido muchísima costumbre. Si a lo mejor pueden pasar una imagen más. Aquí tenemos terciopelo rojo. Aquí tenemos a Isabel de Valois vestida de negro. También muchas mujeres. Aquí, esto es lo que os quería enseñar, un detalle para explicaros que el piercing no es una cosa moderna. ¿Lo ves? Ya en el siglo XVI. Sí, ya se decoraban las orejas con pequeños aretes e incluso también los reyes. Os traeré un día, por ejemplo, Carlos I de Inglaterra, unos retratos de Van Dyck maravillosos, lleva una perla de este tipo. O sea, era una cosa normal, pero en otro no. O sea, que nos parece hoy en día un poco... Sí. Pero así era la moda. Bueno, perdona, que me he ido un poquito de lo que estábamos hablando. Los tejidos, pues sobre todo el paño, como hemos hablado muchas veces,
que era de, bueno, siempre hecho a base de la lana, que tenía una gran calidad. Aquí también la lana merina, ¿no? Sí, de la cría de la oveja merina, una enorme calidad y era muy costosa y se gustaba mucho en el extranjero. Entiendo también que teníamos una buena sastrería. Magnífica, magnífica, porque de los primeros libros de sastrería son españoles. Y entonces, bueno, todas estas prendas eran muy complejas y tenían una serie de maestrías que las elaboraban. Estaba el maestro sastre, que era la persona ya preparada, que había estudiado su profesión para poder ejercerla, pero dentro de esto había una serie de profesiones. Estaban las personas que confeccionaban las gorgueras, las que hacían los jubones, las que hacían... O sea, quiero decir, era una cosa muy profesionalizada y muy compleja. De todas maneras, te digo una cosa, Bárbara. Qué bien que pasáramos de siglo, sí. Y que dejáramos a un lado las gorgueras, los chapines, los verdugados y el cartón de pecho que me tiene, de verdad. Sí, el cartón de pecho me ha agobiado solo mientras tú me lo estabas contando, la tablilla de plomo ya. Es impresionante. Ya me costaba respirar. Estoy contigo. Y luego os he traído, ya por último, este retrato de las hijas de Felipe II para que veas que son dos niñas y también van vestidas como adultas. Y también se les ponían todos estos artefactos. Ya encima, en una niña no te quiero ni pensar. Así es. Bueno, qué interesante siempre lo que nos cuentas, Muchas Bárbara. gracias. Está muy bien echar la vista atrás y ver cuáles eran nuestras costumbres, en todo, incluso en la moda, ¿no? Que se entienden muchas cosas de cómo somos ahora. Ay, hay que valorar los vaqueros, Por sí, cierto. muchísimo, y las camisetas, y las zapatillas. Bueno, pero hoy en día los tacones como son, Sí, también. Bueno, Bárbara, mil gracias. La semana que viene más.